el mundo, 2 millones de fieles, segundo domingo de octubre, recién ocurrió, 2,5 millones de fieles en Belén para celebrar la Virgen María, que es la que se llama Virgen de Nazaret. Bueno, nada, y entonces aquí ya una reflexión final, yo puse: de nuestros padres tenemos el genoma. Es imposible o difícil modificarlo. Mejoremos el ambiente, porque el ambiente también puede inducir mutaciones y enfermedades. Y el otro es que aquí se habla mucho de tecnología. Esta es mi reflexión. Es necesario tener suficiente gente preparada para cuidar a los ciudadanos con desventaja. La tecnología por sí sola no es suficiente. Hace falta gente preparada, sobre todo para atender a los pacientes. Y nada, eso es ahí, es una caminata que yo soy una persona rara. Y bueno, el año próximo se va a celebrar, afortunadamente, en Belén, como yo creo que un reconocimiento al esfuerzo de ese grupo de personas allí, el Congreso Brasilero de Genética Médica y el Congreso Latinoamericano de Genética Médica. Va a ser en Belén. Están invitados todos, ¿verdad? Muchas gracias. Es una puesta de sol en el Amazonas. Va a ser tiempo, Para terminar, tenemos a Eva Fage, que es coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Diagnóstico y Tratamiento de Esclerosis Lateral Amiotrófica y de otras enfermedades de motoneurona. Es miembro de la Unidad Neuromuscular del Hospital Santa Lucía y, bueno, es neuróloga, como he dicho, y ha trabajado también en el Hospital Fundación de Cieza y desde el 2006 está en el Hospital de Cartagena. Nos va a poner al día del manejo de estas unidades multidisciplinares para pacientes de ELA y de la influencia que tiene en el curso evolutivo y la supervivencia de los pacientes la organización multidisciplinar. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a DGENES por haberme invitado a participar en este congreso, dar las gracias a los asistentes por la hora que es ya y lo cansados que estaréis y dar un saludo a las personas que asisten a este congreso vía online o de forma televisada. Yo tengo un perfil diferente a los ponentes de esta tarde. Soy neurólogo clínico, no soy genetista. Y vengo a comunicar cómo hemos formado una unidad multidisciplinar para la atención a la ELA en el Hospital de Santa Lucía, en Cartagena, y cuya finalidad es mejorar la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. A diferencia de la mayoría de las enfermedades raras de las que se ha hablado durante este congreso, nosotros tratamos solamente a adultos. La ELA es una enfermedad que se expresa solamente en pacientes adultos y tenemos el hándicap, fundamentalmente en la esclerosis lateral amiotrófica, en que jugamos contra el reloj. Tenemos un tiempo para tratar de ayudar a los pacientes, porque después ese tiempo se acaba y no podemos seguir trabajando con ellos. Hasta ahora, o hasta hace unos años, la visión que se tenía de las enfermedades de motoneurona era una visión simple, en que había unas enfermedades de motoneurona superior, que es la llamada esclerosis lateral primaria, otras que afectaban solamente a la motoneurona inferior, que son las atrofias espinales, y había una enfermedad que tenía síntomas de ambas enfermedades, y esta es la esclerosis lateral amiotrófica. La definición de ELA es una enfermedad degenerativa que afecta a la primera y la segunda motoneurona y que afecta a los territorios vulvar, respiratorio y también al cervical, dorsal y lumbosacro, dando síntomas de primera y de segunda motoneurona en todos estos territorios. Más que una enfermedad rara, yo diría que es una enfermedad poco frecuente, porque en realidad la incidencia que tenemos anual es de 1 cada 50.000 habitantes. En España hay unos 4.000 casos registrados
y no existe registro de ELA en Murcia. Esto es por dos motivos. Porque la asociación de pacientes no funciona y porque no ha habido unidad de esclerosis lateral amiotrófica hasta el año pasado. Calculamos que hay aproximadamente unos 70 u 80 pacientes. Actualmente, en la unidad que tenemos, que vemos pacientes de nuestra área de Cartagena y del área del Mar Menor, vemos también pacientes que nos referencian de otras áreas, que hemos tenido bastante problema para que nos refieran pacientes de otras áreas y, curiosamente, no por parte de los facultativos, sino hemos tenido problemas porque, como no nos reconocían como unidad, no nos podían mandar a los pacientes. Hemos solucionado esto pidiendo que pidan una segunda opinión y, como están obligados a atender una segunda opinión, pues así hemos conseguido. Ahora mismo tenemos unos 35 pacientes a día de hoy y pasamos una consulta habitualmente 1 o 2 veces al mes, dependiendo de la demanda. Bueno, este es el entorno en el que estamos. Esta enfermedad tiene una edad de inicio entre 40 y 70 años, que es muy variable. Tenemos pacientes más jóvenes de 40 años y pacientes mayores de 70 años. Y solamente el 5% de las ELAs son familiares o hereditarias, o de causa genética. De acuerdo, el 95% de las ELAs son casos esporádicos, aunque hay un componente genético en cuanto a la susceptibilidad para padecer esa enfermedad. La enfermedad, como hemos dicho, de esclerosis lateral amiotrófica es un conjunto de síntomas y signos secundarios a la afectación de la primera motoneurona, que da espasticidad, que es una rigidez en tubo de plomo, torpeza, hiperreflexia. A nivel vulvar, que son los síntomas definitorios de la gravedad del proceso y que marcan el factor pronóstico, sobre todo, que es sobre todo la disfunción respiratoria, la disfagia o dificultad para tragar, la disartria o dificultad para articular el lenguaje y la alteración del manejo de las secreciones. A nivel de motoneurona inferior, los síntomas fundamentales son la atrofia, la debilidad, las fasciculaciones y la flacidez. Esto era aparentemente así y era fácilmente reconocible la enfermedad. Pero, en realidad, la situación real es esta. Nos encontramos en una situación en que es una enfermedad que tiene formas motoras, formas que también tienen síntomas extramotores, que aparece de forma inicial muy distintamente en unos pacientes frente a otros, que tiene una anatomía patológica distinta que influye de forma muy importante en la evolución clínica del paciente y en su supervivencia, y además está la parte del genotipo. De estos 5 o 10% de ELAs hereditarias, la mayor parte son autosómicas dominantes. La mutación del SOD1, que se han definido ya más de 100 mutaciones, hay una que es el 20% de todas las ELAs familiares y las otras son variantes menos frecuentes. Y, como hemos dicho anteriormente, en la ELA esporádica hay una serie de genotipos que hace que la probabilidad de sufrir una ELA durante nuestra vida sea mayor. Esto hace que el diagnóstico sea más complejo. En cuanto a las formas iniciales, la forma en que el paciente acude a la consulta, en un 65% el paciente acude con una forma espinal. Eso significa que el paciente acude porque tiene una debilidad o una atrofia en una mano o en un pie. Tiene dificultad para caminar o para manipular objetos. Esta clínica puede ser producida por múltiples enfermedades neurológicas y no neurológicas. Eso hace que muchas veces el paciente acuda a un traumatólogo, a un rehabilitador, a un reumatólogo y se empiezan a hacer pruebas diagnósticas y se demore el proceso. El 25% de estos pacientes inicia vulvarmente con disartria, disfagia, dificultad respiratoria y, afortunadamente, solamente menos del 5% tiene un inicio respiratorio. Digo afortunadamente porque los pacientes con inicio respiratorio tienen un pronóstico vital infausto que en ocasiones no llega a los 6 meses de vida. Este continuum clínico, que de distinta combinación de enfermedad de signos de motoneurona y la presencia o no de demencia frontotemporal asociada, hace que en realidad no estemos viendo una sola enfermedad, sino que veamos muchas enfermedades que se meten en un gran saco, que es el de la esclerosis lateral amiotrófica y de enfermedades de motoneurona. Hay una serie de criterios diagnósticos que se propusieron en 2001 por la World Federation, que se reunió en el Escorial, en España, y hace una serie de categorías diagnósticas en función de los síntomas clínicos y de las alteraciones electromiográficas que tengamos. Para tener una ELA definida,
necesitamos encontrar clínica en 2 regiones espinales y una vulvar o 3 regiones espinales, tanto clínica como datos neurofisiológicos. ¿Qué pasa con esta cuestión? Que muchas veces para que el paciente llegue a desarrollar clínica en esas 3 regiones y tenga alteraciones neurofisiológicas, cuando esto ocurre la enfermedad está ya muy avanzada y no tenemos opción de tratamiento. Incluso hay pacientes que fallecen de ELA sin conseguir reunir estos criterios diagnósticos. Esto hace que en nuestro medio, no en España, sino en todo el entorno europeo, el retraso diagnóstico medio sea de 18 meses, llegando en algunos casos, según los países, hasta 3 años. Esto supone un importante coste económico para el paciente y para la familia del paciente, porque se tiene que ir a la baja, hay problemas en muchos casos de despidos por estos déficits motores que tienen los pacientes. Es un gasto enorme en recursos sanitarios, de consultas de especialistas y de pruebas diagnósticas que no llegan a ningún sitio. Es un importante coste emocional para el paciente y para la familia, que hace una peregrinación por distintos médicos y distintas pruebas diagnósticas sin obtener un diagnóstico fiable, y además influye en el pronóstico del paciente, porque si tratamos estos enfermos tarde, la supervivencia es muy baja desde que empezamos a verlos. Además, la esclerosis lateral amiotrófica tiene una serie de complicaciones durante su curso evolutivo. Unas son neurológicas y otras, digamos, que son no neurológicas, que derivan de la evolución de la enfermedad. En las neurológicas tenemos que, bueno, ya sabemos que las afectaciones cognitivas en la ELA son muy frecuentes. El 50% de estos pacientes tienen un deterioro cognitivo leve y hasta un 10% llegan a tener una demencia definida, lo cual altera el pronóstico del paciente. Además, tienen depresión y ansiedad, insomnio, espasticidad, dolor y las complicaciones no neurológicas, que son las que marcan fundamentalmente el pronóstico vital, que es la insuficiencia respiratoria, que es la principal causa de muerte de los pacientes, así como la desnutrición, que es multifactorial, por dificultad para tragar o disfagia, por depresión, por dificultad para manejar las secreciones, incluso la propia saliva, y porque la propia enfermedad conlleva un aumento del consumo de calorías. El tratamiento tiene 3 bases. Un tratamiento específico dirigido a detener la degeneración o a pararla o a frenarla. El tratamiento de las complicaciones, y luego tenemos en la parte de los ensayos clínicos que están dirigidos también al tratamiento específico, dirigido a las dianas fisiopatológicas, que en la ELA son aproximadamente unas 12, entre estrés oxidativo, genéticas, liposómica, y a tratar las complicaciones que derivan de esta enfermedad. El tratamiento específico que tenemos, solamente contamos con uno, es el Riluzol. Está disponible en comprimidos y en solución. Es el único tratamiento que ha demostrado un aumento de la supervivencia en un 15% hasta de 1 año, y la mayor parte de pacientes de 3 a 6 meses tras 18 meses de tratamiento. Si empezamos el Riluzol cuando el paciente lleva 3 años de evolución, pues probablemente el Riluzol no sirva para nada, porque además en las fases avanzadas de la enfermedad este fármaco no tiene efectividad. Al contrario que la mayoría de fármacos de los que se está hablando esta tarde, el Riluzol es un fármaco muy barato, y de hecho es un fármaco que el laboratorio es un fármaco de dispensación hospitalaria, y que el fármaco suele regalar a los hospitales, ¿vale?, a cambio de que receten otra serie de cosas, digamos. Con lo cual nosotros no tenemos el problema del encarecimiento de los tratamientos. El tratamiento de las complicaciones es muy extenso y no vamos a entrar en él porque no tenemos tiempo suficiente, aunque es muy interesante, y implica no solamente a un neurólogo, sino que implica una serie muy importante de especialistas. ¿Esto qué hace? Que la atención habitual que se hacía, o la atención clásica del paciente con ELA, es que el paciente acudía a un médico, a un traumatólogo, a un rehabilitador, a quien fuera, lo mandaba a un neurólogo y terminaba diagnosticándolo de ELA después de una serie de pruebas diagnósticas, y el neurólogo le preguntaba al neumólogo: ¿este señor tiene afectación respiratoria? Interconsulta al neumólogo, 3 meses después el neumólogo y el paciente, y te contesta si sí o si no, y toma un tratamiento. Este paciente tiene problemas de malnutrición y hay que ponerle una sonda o hay que suplementarlo, otros 3 o 4 meses, y así. Esto hacía que las medidas necesarias de este paciente se implementaran en muy baja frecuencia y se implementaran muy tarde, a veces cuando el paciente ni siquiera era capaz de tolerar estas medidas.
Por otra parte, como hemos dicho, tenemos los ensayos clínicos dirigidos hacia el tratamiento de esta enfermedad. Yo no he querido poner los ensayos que hay ahora mismo en funcionamiento porque hay más de 200 ensayos, tanto dirigidos al tratamiento específico como a las complicaciones. Esta es la página de Fundela, que es la Fundación Española para el Fomento de la Investigación. En ella está recogida la mayoría de los ensayos clínicos en curso. En España somos pioneros en muchos de estos ensayos clínicos y, de hecho, en Murcia se está llevando a cabo un ensayo clínico en ELA con células madre. Entonces, el clínico se veía en una disyuntiva de que tiene una enfermedad de difícil diagnóstico en ocasiones, con un curso ominoso que necesitaba de varios especialistas y que el tratamiento de ir mandando al paciente a distintos especialistas y luego coordinar la atención fracasaba. ¿Y cómo nos enfrentamos a esta situación? Pues la respuesta, para mí y para la mayor parte de asociaciones profesionales, es el tratamiento multidisciplinar. El tratamiento multidisciplinar quiere decir que en un mismo acto clínico, en una misma consulta, el paciente es valorado por distintos especialistas, por distintos profesionales de enfermería y fisioterapeutas, lo que hace que, con la información que recabamos en ese día del estado del paciente, podamos poner en común esa información y tomar una decisión y proponérsela al paciente, que es y a sus familiares, que son los que tienen que aceptar esa medida, y evita que cada uno le vayamos dando en un tiempo diferido distinta información, con la angustia que esto supone para el paciente y para la familia. Esto requiere de formación, que en este caso se ha hecho de forma personal, sin ningún tipo de apoyo institucional. Quiero decir que nos lo hemos financiado nosotros. Y esto ha supuesto que, de que todos los compañeros no solamente se lo han tenido que financiar económicamente, sino que han tenido que salir de su casa, con la repercusión también en sus familias. Y, ha costado un poquito ponerla en marcha, no por parte de los profesionales, sino por parte digamos, un poco de los políticos. ¿Para qué vamos a negarlo? ¿Qué es lo que obtiene un paciente que está tratado en una unidad multidisciplinar frente a la que trate a un paciente por un neurólogo clínico general? Bien, pues los distintos estudios que he visto hasta el momento, tanto en Europa como en Estados Unidos, es que la asistencia del paciente a unidades multidisciplinares ha cambiado el curso natural de la enfermedad. Lo ha cambiado porque el paciente vive más, vive hasta 12 meses más con una atención multidisciplinar, en ocasiones incluso más de eso, lo que supone que es mejor que ninguna medida de tratamiento específico que podamos ofrecerle a estos enfermos. Y además ha aumentado la calidad de vida no solamente en el paciente, sino también en el entorno del paciente. Los pacientes que están seguidos por neurólogos generales, que pueden estar perfectamente capacitados y cualificados, tienen menos indicación de nutrición enteral mediante sondas de gastrostomía, menos indicación de tratamiento específico y menos indicación de ventilación mecánica no invasiva. Y es por el problema que os comentaba previamente, de que, como tenían que demorarse en que lo viera otro especialista y recomendar esa medida, pues al final el paciente a veces ni llegaba a tomar esa medida. Además, las complicaciones se detectaban de forma tardía y se indicaba tardíamente el tratamiento de esas medidas específicas. Y los cuidadores y los propios pacientes tenían muy poco acceso a esos especialistas a la hora de comentar dudas o de plantear problemas de la evolución del paciente, lo que hacía que el paciente tuviera que llegar a consultar a los servicios de urgencias o incluso ingresar. El coste de los pacientes seguidos por unidades multidisciplinares no solamente es más caro, sino que es más barato. En primer lugar, porque se ahorra en transporte sanitario, el paciente hace un solo transporte en un día, pero además baja el coste en ayudas ortésicas, en ayudas mecánicas, disminuye mucho el número de ingresos necesarios. Cuando hay un ingreso, es un ingreso programado y son ingresos cortos, y baja el número de asistencia a urgencias, porque los problemas se solucionan por teléfono, y si el paciente tiene un problema mayor, se le pide que acuda a la consulta rápidamente y tratamos de solucionarlo sin ingresos. Bien, el equipo multidisciplinar, en nuestro caso, está formado por un médico de rehabilitación y fisioterapia, con un fisioterapeuta motor y otro respiratorio. Por parte de neurología está formado por un neurólogo y una neuróloga, que soy yo, un enfermero de neurología, y endocrinología y nutrición cuenta con dos endocrinólogos especialistas en nutrición y en estos casos, con una enfermería de nutrición,
así como los compañeros de neumología, que son vitales en esta enfermedad. Tenemos 2 neumólogos con nosotros, un fisioterapeuta respiratorio, un técnico en ventilación que no pertenece al sistema sanitario, sino que es cedido por la empresa Linde Abelló, que es quien en nuestra área pone las máquinas de ventilación mecánica no asistida y de asistencia a la tos. Y contamos también con un servicio de psicología clínica y psiquiatría, con una psicóloga y un psiquiatra. El paciente viene por la mañana y pasa por todas las pruebas diagnósticas, analíticas, espirometrías, peso, tallaje, todo, y por todos estos especialistas. Al final del día nos reunimos todos y tomamos las decisiones y se las comunicamos al paciente. Los objetivos de nuestra unidad, como de todas las unidades, es que se evite el retraso diagnóstico de esta enfermedad, y para eso se precisa un neurólogo con formación específica en ELA, comunicar el diagnóstico de forma adecuada, detectar las complicaciones y tratarlas de forma precoz, coordinar la asistencia, que esto es muy importante, con la asistencia primaria y la asistencia paliativa a nivel ambulatorio, porque de la otra forma había un corte entre la asistencia hospitalaria o de especialistas con la asistencia primaria, que es en realidad el médico de atención primaria y los médicos de paliativos son los que llevan la mayor carga longitudinal de la asistencia a este paciente. Además, tenemos que coordinar a las distintas especialidades en un mismo acto clínico, pues favoreciendo eso, que podamos comunicarnos entre nosotros, informar bien al paciente y a sus familiares y tomar una decisión de forma conjunta. Además, esto permite, las unidades multidisciplinares aseguran una atención longitudinal integrada durante todas las fases del paciente, que cubra todas las necesidades durante todo el proceso. Lo que hace el neurólogo, lo que hacemos en la unidad es confirmar el diagnóstico, comunicárselo al paciente, iniciar el tratamiento específico de él y las complicaciones neurológicas de la enfermedad. Después de hablar con el equipo multidisciplinar, hablamos con el cuidador y con el paciente, le explicamos y les ofrecemos las medidas que precise el paciente, y si están de acuerdo, pues se toman. Y a la vez, pues hace de coordinador de todo el equipo multidisciplinar sanitario, y se comunica con atención primaria y con atención de paliativos. En la comunicación del diagnóstico es importante incidir en esto, porque es una enfermedad con un mal pronóstico, debe ser personal, con un tiempo adecuado, sin interrupciones. Debe evitarse que haya muchos médicos y pocos del bando de los familiares y del paciente, porque los pacientes se pueden asustar así. Y nosotros solemos contar, al dar el diagnóstico, con un psicólogo clínico y en ocasiones también con un trabajador social si la situación social del paciente lo requiere. Antes de empezar a informar, tenemos que saber cuánto sabe ya el paciente y cuánto quiere saber, ¿vale? Y no dar en la primera visita toda la información de toda la evolución de la enfermedad, etcétera, etcétera, porque es demasiada información. Hay que avisar previamente al paciente de que se le va a dar una mala noticia, pero también hay que explicarle que, igual que la media de sobrevida tras un diagnóstico de ELA es de 3 años, tenemos en la unidad pacientes que llevan más de 12 años con nosotros, y 12 años con una calidad de vida bastante aceptable, y el paciente puede estar en esa situación también cuando acude a la consulta. La toma de decisiones, cuando nosotros le planteamos una medida a un paciente, la decisión del paciente y la familia va a depender fundamentalmente de la postura que tenga el médico frente a esa medida. Entonces, hay que explicarle al paciente claramente qué supone esta medida, no solamente a nivel sanitario, que es decir, que es de ingreso, los días de ingreso, etcétera, etcétera, sino después en qué va a variar su calidad de vida, en qué lo va a restringir, en qué lo va a ayudar. Nosotros nos planteamos, igual que la mayoría de unidades multidisciplinares que tratan esta enfermedad, que en lugar de esperar a que aparezca la complicación para preguntar qué se va a hacer o preguntarle a los familiares qué se va a hacer, anticipamos un poquito cuando vamos viendo que el paciente empieza a mostrar síntomas de esa complicación. Hablamos con los pacientes, hablamos con los familiares y les preguntamos qué es lo que quieren hacer. Con la oferta de medidas terapéuticas que quieren hacer, y cuando la respuesta es negativa, es decir, cuando se niegan a tomar ventilación mecánica invasiva o a ponerse una sonda nasogástrica, una sonda gastrostomía, les pedimos que registrarlo en la historia clínica y, si es posible, también que hagan un registro de voluntades finales. ¿Por qué? Porque la unidad funciona muy bien durante el día, pero llega la noche y el paciente acude a la puerta de urgencias en insuficiencia respiratoria, y es un señor de 50 años, joven, no tiene ninguna enfermedad más, y alguien, sin preguntar,
lo intuba y lo mete en la UCI. Cuando el paciente ha decidido que ni siquiera quiere una ventilación mecánica no invasiva, y hay que respetarlo porque está en su sano juicio y se ha decidido con toda la información del mundo. Entonces, por eso le pedimos a los familiares y a los enfermos que si toman este serie de decisiones que hagan una declaración de voluntades finales e incluirlo en la historia clínica. La unidad de ventilación, que es parte del servicio de neumología, la forma el doctor Pedro García Torres y el doctor Pedro Menchón, con el fisioterapeuta respiratorio Antonio Ríos Ortega. Esta unidad esta parte es fundamental en nuestra unidad porque la insuficiencia respiratoria aparece en el 98% de los pacientes a lo largo de la enfermedad. Es la fundamentalmente de causa de ingresos, de morbilidad y de mortalidad. Y es la que más problemas éticos nos supone a la hora de tomar decisiones de negativa al tratamiento y de instrucciones vitales. Porque cuando esperamos a tomar estas decisiones a que el paciente esté en insuficiencia respiratoria aguda, en ocasiones los familiares no están de acuerdo con lo que decide el paciente. Y como el paciente no se puede comunicar, pues hay que hacer lo que dicen los familiares. Entonces, por eso lo que decía anteriormente de insistir también en que el paciente exprese su voluntad siempre que sea posible. En los últimos años, todos los estudios nos han demostrado que la implementación de la ventilación mecánica no invasiva, la ayuda a la respiración, en las fases tempranas de las complicaciones, mejora la supervivencia, pero sobre todo lo que mejora espectacularmente es la calidad de vida del paciente. A nivel de sueño, a nivel de alimentación, a nivel de estado de ánimo, es fundamental. Anteriormente lo que se hacía en las distintas unidades era hacer una valoración del paciente y cuando alcanzaba unos ciertos valores se ponía la ventilación. Nosotros, de acuerdo con las últimas guías, hemos decidido que esto no es una buena idea porque la variación de estos parámetros es muy personal y es muy individual y lo que hacemos es ver al paciente antes de que tenga la complicación, medir sus parámetros respiratorios y verlo en cada visita. Y cuando la función respiratoria cae por debajo de unos niveles, empezamos la ventilación sin esperar a que tenga síntomas de insuficiencia respiratoria. Porque si esperamos, habitualmente el paciente tolera mal la ventilación mecánica no invasiva y es menos efectiva. Bueno, el paciente acude a la consulta de respiratorio, la enfermera le realiza las pruebas funcionales y posteriormente el fisioterapeuta respiratorio y el neumólogo valoran conjuntamente los datos que tienen. Además, les pedimos a los pacientes que ya tienen ventilación mecánica que se lleven los aparatos, se lee los aparatos y cómo están utilizándolos, se adaptan, si es necesario cambiar una mascarilla se cambia y todo esto se hace tanto en la visita basal como en cada visita. Y si, por ejemplo, un paciente no tiene ventilación mecánica invasiva y se le pone en un ingreso rápido de un par de días, después de ese ingreso se vuelve a ver al paciente en un corto periodo de tiempo para ver que se ha adaptado a la ventilación y que está cumpliendo. En cuanto a la fisioterapia respiratoria, es fundamental para que el paciente se adapte a estos sistemas de ventilación y de asistencia a la tos, para que aprenda a manejar las secreciones y para enseñar a los cuidadores del paciente para maniobras para la asistencia en situaciones de insuficiencia respiratoria aguda o de atragantamiento del paciente. Este es Antonio Ríos, que es nuestro fisioterapeuta, que es un excelente profesional y que está muy bien formado en Barcelona y en Valencia en la asistencia, en la fisioterapia respiratoria de estos pacientes y de los pacientes neuromusculares. En cuanto a la parte de rehabilitación y fisioterapia, contamos con la doctora Virtude García y con dos fisioterapeutas, uno motor y con Antonio Ríos Ortega, como ya hemos dicho, de que es el fisio respiratorio. Y, al igual que todos los especialistas, el rehabilitador valora en cada visita, tanto en la basal como en las siguientes, al paciente, con la finalidad de ver qué déficits musculares tiene, qué debilidades tiene el paciente, ver si aparece dolor por la inmovilización o retracciones tendinosas, establecer un programa físico que lo que se hace habitualmente es entrenar al paciente y al cuidador en el hospital, en rehabilitación, y hacerlo de forma domiciliaria y explicar cómo es la mejor forma de adaptar el entorno del paciente para que tenga una calidad de vida mejor. Los medios con los que cuentan los rehabilitadores es logopedia, terapia ocupacional, las ortesis, la fisioterapia respiratoria, la educación del cuidador y de los pacientes y la fisioterapia, así como el tratamiento farmacológico del dolor y la espasticidad.
Lo que hace el rehabilitador es valorar, digamos, un equilibrio entre estas medidas y este equilibrio va cambiando a lo largo de la evolución de enfermedad y a lo largo que las necesidades del paciente van cambiando. Por otra parte, contamos con los psicólogos clínicos, con la doctora Almudena Navarro y el psiquiatra, el doctor Mario Arnaldos, que lo que hacen es valorar cómo el paciente y la familia afronta la enfermedad, qué nivel de resiliencia o de resistencia a la enfermedad tiene, trabajar con ellos pues, los principios de psicología positiva y, como hemos dicho, el psicólogo clínico y el psiquiatra no solamente tratan a los enfermos, sino también a los familiares, porque la comorbilidad de ansiedad y depresión en los familiares de estos pacientes es muy importante y necesitan tratamiento y seguimiento también. Y, de hecho, el seguimiento de los familiares lo hacemos incluso después de que el paciente fallezca para acompañarles en el proceso de duelo. Y, por último, tenemos a los endocrinos, que lo que hacen es tratar fundamentalmente el tema de la malnutrición en estos enfermos y el tema de la disfagia, mediante tratamiento con espesantes, con fórmulas hiperproteicas e hipercalóricas, y cuando el paciente no puede tragar, ni siquiera con dietas trituradas, pues se implementa una sonda nasogástrica, pero en la mayoría de casos no utilizamos sonda nasogástrica, sino que preferimos la sonda gástrica por vía endoscópica porque no se ve. El paciente puede seguir saliendo a la calle sin un tubo colgando por la nariz, nadie sabe que está siendo alimentado y mantiene mejor la intimidad del paciente y el paciente se socializa mejor, mantiene su socialización mejor con este tipo de sondas. Del mismo modo que las otras especialidades, el endocrino y la enfermera de endocrino llevan a cabo una valoración nutricional del paciente con analíticas, con toma de medidas, y se le hace una serie de test para detectar disfagia, para detectar malnutrición, y esto se hace en cada visita, tanto en la primera visita como en las visitas sucesivas. Y al igual, hacemos una visita más cercana cuando hay una intervención del tipo poner un espesante o bien poner una sonda de gastrostomía percutánea o iniciar un nuevo tipo de nutrición. Las medidas terapéuticas que se llevan a cabo es la educación nutricional, que se lleva fundamentalmente por las enfermeras de nutrición, María Ángeles Gambín y Ana García Cayuela, que son dos excelentes profesionales, aparte de personas que están siempre disponibles a la hora que las llames, el día de la semana que sea. El uso de espesantes y de complementos nutricionales. Y en cuanto a la nutrición enteral, que es cuando el paciente tiene ya mucha disfagia, mucha dificultad para tragar, pues nosotros preferimos implementar siempre la PEG o la gastrostomía radiológica, salvo en los casos en que el paciente se niegue o casos que la insuficiencia respiratoria sea tan importante que hagan imposible la implementación de estas medidas. El equipo sanitario es por parte de neurología, el doctor Eduardo Can Mesía y yo, que soy la coordinadora de la unidad, la enfermera Agueda Pollatos, por parte de endocrinología y nutrición, la doctora Elena Herbás y el doctor Enrique Hernández Alonso, con las enfermeras María Ángeles Gambín y Ana García Cayuela. Por parte de psicología, Almudena Navarro y el doctor Mario Arnaldos. Por parte de rehabilitación y fisioterapia, la doctora Virtudes García, Francisco Beltrán, Antonio Ríos Ortega. Y por parte de neumología, del doctor Pedro García Torres, Pedro Menchón, el fisioterapeuta respiratorio Antonio Ríos Ortega, el fisioterapeuta motor Francisco Beltrán, y la enfermería es Carmen Pérez Sánchez. Los pongo porque la unidad no sería posible sin ellos, ni haber empezado, ni haber seguido, ni continuar, porque la verdad es que ha sido bastante difícil. Yo no tengo problema ninguno para coordinarlos, porque la verdad es que nos hemos coordinado bastante bien desde el principio. Ya digo que los problemas han sido otros. Como parte de este equipo, aunque no sean parte del equipo sanitario, hay que mencionar también a las auxiliares clínicas de la consulta de neurología, a Josefa Carmen Otal, María del Carmen Hernández y María Dolores, porque ellas son las que se pasan la vida llamando a los pacientes, a los familiares, dando explicaciones, volviendo a cambiar las horas, etcétera, etcétera, y a nuestro secretario, que es José Ramón Areque. Otros colaboradores imprescindibles en nuestra unidad son los especialistas a los que demandamos una vez que hay que realizar una medida, como el Servicio de Cuidados Paliativos Hospitalarios, dirigido por la doctora Carmen Pérez Pagán y la enfermera Paz Jodar, la sección de endoscopia, la sección de radiología intervencionista para las gastrostomías radiológicas y la sección de neuroradiología, que nos ayuda con el diagnóstico, y también con el uso de toxina botulínica dirigida por ecografía. Esta es una foto de parte del equipo porque es imposible cogerlos juntos a todos, siempre están todos muy liados,
Y bueno, yo siempre digo que es cierto, hay un proverbio oriental que dice que quien camina solo pues viaja más rápido, pero el que camina acompañado siempre llega más lejos. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Ahora se abre el turno de preguntas, que me imagino que será breve porque es un poco tarde. No tengo ni idea de cuántos minutos disponemos. 5. Muy bien. 30 minutos. 5 minutes. A ver, ¿quién desea romper el hielo? Dígame. ¿Alguien le puede acercar? Yo quería preguntar al doctor Tiziano. Está hablando, había una persona hablando a quien le había dado yo la palabra ya. No, hay una pregunta y una sugerencia.